Un saludo cordial a toda la comunidad que nos acompaña. Mi nombre es Antonella Barresi y es un gran gusto para mí darles la gran bienvenida a este nuevo espacio, Salud en Equilibrio. Un nuevo momento donde vamos a aprender un montón sobre salud preventiva y bueno, para ello me acompaña nada más y nada menos que el doctor Alberto Concolino. Muchos de ustedes seguramente ya lo conocen aquí en la comunidad, pero para quienes no, yo les comento que el doctor es un gran referente de la medicina ortomolecular en nuestro país. Es también el autor del ABC de la medicina ortomolecular y también expresidente de la Sociedad Argentina de Medicina Ortomolecular. Doctor, qué gusto poder saludarte y saludarle también a todos nuestros amigos del otro lado. El gusto es mío realmente y es un gran placer actuar en esta digamos, acción que tiene un propósito importante, que tiene que ver con crear un espacio de amigos en donde podamos rehacer, co-construir conciencia. ¿Y cómo se consigue la conciencia? A través de la educación. Este no va a ser un programa de salud nada más, va a ser un programa donde la educación va a ser tan importante como las tips o los consejos que podamos dar para mantenernos sanos, en una vida plena, en equilibrio y sobre todo en libertad. Así es, doctor. Y bueno, cuando hablamos de medicina ortomolecular tenemos que comenzar desde adentro, ¿no? Y es por eso que hoy vamos a tocar un tema muy interesante y muy relevante que es el sistema inmunológico. Doctor, ¿podría comentarnos un poco, para dar pie ya a nuestro tema, qué es el sistema inmune y cómo actúa dentro de nuestro bienestar? Mira, podría ser muy simple y sencillo, pero no sería exacto. El concepto, vamos a decir, antiguo del sistema inmunitario es que es un sistema de defensa que nos protege contra todas las infecciones, las células cancerosas, y etcétera, etcétera. Eso por supuesto que es cierto. Pero en verdad, por lo menos desde la medicina ortomolecular, que es lo que practicamos desde hace bastantes años, tenemos un concepto distinto. O mejor dicho, le sumamos un concepto distinto. Y es el hecho de que en realidad el sistema inmunitario es un sistema de información. Sistema de información que hace, cuando uno habla de información, ¿de qué habla? De intercambio. Y el intercambio es entre células y células. Nosotros estamos constituidos, para el público que a lo mejor no lo sabe, por una gran cantidad de células, 60 trillones aproximadamente para algunos autores, y que es como si fueran los ladrillitos de esta casa que somos como seres humanos. Esas células no están quietas, se comunican permanentemente entre ellas. Y por otra parte, el sistema inmunitario, que quizás sea lo más excelso que tenemos en cuanto a, digamos, a procesos, en cuanto a complejidad, no funciona como el llanero solitario. También funciona en forma interdependiente, y cuando hablamos de interdependiente estamos hablando de que funciona en dependencia con otros sistemas. Y esos sistemas son otros tres. El sistema neurológico del sistema nervioso central y periférico, las hormonas o sistema endocrino y algo muy importante y que tiene hoy la misma trascendencia o más que cualquier otro sistema, que es la psiquis. Qué bueno, doctor. Sería entonces, en términos así un poco más cristianos, digamos, como un pequeño ejército que tiene que recibir algunas órdenes, entonces, que se tiene que fortalecer también, me imagino, de algún lugar, ¿verdad? ¿Cómo podemos fortalecer este pequeño ejército, estos ladrillos que usted comentaba que tenemos dentro? Mira, te voy a dar un ejemplo para que a lo mejor se entienda en forma mucho más sencilla. El sistema inmunitario es como que tiene un software que detecta perfectamente cuáles son las cosas que son propias y las que no.
Eso, por supuesto, cuando todo funciona bien. Obviamente, un microbio, un virus, una bacteria, no es algo propio. Entonces, el sistema inmunitario evita, cuando todo funciona bien, porque realmente el sistema inmunitario es un aparato de relojería, y de relojería suiza, es decir, de la buena. Uh-huh. Entonces, cuando esto ingresa algún microbio, se pone en marcha una respuesta para aniquilar ese microbio y que no produzca algún tipo de enfermedad, como puede ser desde una angina bacteriana o un virus como el coronavirus. Así es, y por eso hoy más que nunca es súper importante saber cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmune, doctor. Bueno, ahí volvemos otra vez un poco a la primera pregunta. Es decir, nosotros necesitamos que esos cuatro sistemas funcionen en perfecta comunión. Es decir, de nada no podríamos mejorar nuestro sistema inmunológico si nuestro sistema hormonal no funciona bien y mucho menos si nuestra psiquis no funciona bien. Es decir, para mantener un buen sistema inmunitario tenemos que mantener una muy buena cabeza. Bueno, doctor, qué interesante y qué importante que hayas mencionado todos los aspectos para fortalecer nuestro sistema inmune y que hayamos hablado de que no solamente el cuerpo es importante, sino también la mente, la psique. Claro, recordad que, como hablamos, el sistema de la psiquis en realidad es un gran modulador, es un gran regulador del sistema inmunitario. Y a veces es lo que marca el paso del cuerpo, ¿no? Yo diría que siempre, pero independientemente de eso, creo que estamos en comunicación con un gran amigo nuestro de Argentina, el doctor Velázquez, que me encantaría que lo pudieras vos presentar. Así es, doctor. Tenemos el gran placer de contar con un amigo personal de la casa. Él es el doctor Humberto Velázquez. Él es ex jefe del servicio del Policlínico Ferroviario Central. Es también ex director de la Clínica de Santa María de los Buenos Aires y miembro del CRAMA, que es el Comité de Recertificación en Psiquiatría, y del AMA, la Asociación Médica Argentina. Doctor Humberto, qué placer tenerlo con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, bueno, buenas tardes o buenas noches, muy bien, acá ya es de noche, pero bueno, estoy muy contento de estar acá, a ver si podemos compartir y a ver esta experiencia que es realmente es de innovación. Bueno, estoy agradecido de la invitación, así que los escucho a ver cómo podemos participar. Doctor, estuvimos hablando un poco aquí sobre nuestro sistema inmune y cómo nosotros somos cuerpo, pero somos mente también. Y en este momento es como que todos estamos un poco afectados en esta situación de cuarentena. ¿Cómo afecta a la psique la cuarentena? ¿Son efectivas? Bueno, la cuarentena sí es efectiva en el sentido de que es una forma de cuidarse. Lo que pasa es que estamos viviendo una situación totalmente inédita, pero inédita en la humanidad. O sea, y esto nos afecta directamente, ¿no? Muy peligrosamente. Hay una teoría, hay una especie de modalidad que hablan de el martillo y el baile. El martillo es la cuarentena y el baile es ver cómo hacemos para aflojar la cuarentena. Es una teoría una teoría política de cómo manejarse ante esta situación, que nadie sabe realmente bien qué pasó ni qué va a pasar. Esto es así, ¿no? Humberto, una de las cosas que nos gustaría que nos contaras en tu experiencia, porque es cierto lo que vos decís de que esto es absolutamente inédito, pero evidentemente una cosa es la pandemia y otra cosa es la cuarentena. Y al haber tenido una cuarentena tan prolongada, seguramente debemos esto tiene que afectar necesariamente en nuestro estado de ánimo. Aparentemente aumentaron las depresiones, aumentaron en gran medida la ansiedad. ¿Por qué no nos comentás cuáles serían los signos primarios o primigenios en cuanto a qué es lo que tenemos que tener en cuenta como señales de alarma con respecto a esto que estabas comentando? Sí, la cuarentena realmente afecta
a la psiquis humana, ¿no? Una cosa que me gustaría explicar para ver cómo pensar todo esto. ¿Cómo es la humanidad realmente? Quizás es muy grande la frase, pero quería señalar pequeños datos de cómo se maneja el ser humano y de ahí vamos a sacar conclusiones de cómo lo podemos ayudar en esta cuarentena. Hay cosas centrales, por ejemplo, lo que pasa con los niños y lo que pasa con la vejez, ¿no? Los niños en el aprendizaje y la vejez en el cuidado de gente con pocos recursos o gente que está disminuida físicamente. Y vemos que en la cuarentena, pues justamente la enseñanza está paralizada, o se ha hecho a través de Zoom, a través de tecnología, que ayuda, pero no es lo mismo. Exactamente. La experiencia en el colegio es una experiencia única y que necesitamos ver cómo se puede ayudar para eso. Porque hacerlo en la enseñanza por Zoom, bueno, es un dato, pero no cambia la situación. Otra cosa que es un efecto directo es el duelo. O sea, la gente se muere, justamente se muere sola. Y esto afecta directamente a la psiquis humana. Pero no solamente el que se muere, por supuesto, y los que lo acompañan, sino a toda la población. O sea, uno tiene derecho a poder decir adiós a un ser querido. Y esto, justamente esta cuarentena, no es que esté prohibido, pero obviamente está anulado todos los mecanismos lógicos del adiós, ¿no? O sea, también se han dejado de lado todas las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas que la gente tiene miedo de consultar. Tiene miedo, entonces prefiere, no consultar porque es un lugar de contagio, un lugar realmente peligroso para ir, y su enfermedad crónica se acostumbra y no la trata más. Me refiero a enfermedades cardíacas, digestivas, enfermedades graves que necesitan atención, se han dejado de lado y esto es peligroso. Humberto, ¿cuál sería la sugerencia desde la salud mental, o mejor dicho, para tratar de mantener la salud mental, cómo administrar este problema de que estás vos planteando tan claramente y tan crudamente también, ¿no? Sí, como recomendaciones, más allá de la tecnología, que es necesario usarla, tenemos que reforzarla. O sea, yo he visto carteles, por ejemplo, de propaganda que dicen, no festeje el cumpleaños casi, o no haga reuniones familiares. Y esto hay que pensarlo mucho, porque obviamente una reunión de los afectos, encontrarse, el poder tocarse, es una vivencia universal, no se puede suprimir tan fuertemente. Como seres gregarios, ¿no es cierto? Como seres gregarios que somos, Mire, le preguntaron a Margaret Mead, la antropóloga, cuál es el signo, el señal del origen de la población humana, de la sociedad, ¿no? ¿Cómo empieza el mono, en todo caso, a ser hombre, ¿no? Y ella dice que es interesante la contestación que da, porque todo el mundo pensaba que, la construcción de una vasija, la construcción de algo. Ella dice que el comienzo de la civilización es un fémur roto y compuesto. O sea que con una pierna rota, ningún ser humano puede vivir en la selva. Entonces necesita que alguien lo ayude, lo acompañe, lo proteja y que espere con él la recuperación de ese fémur. Es interesante que ese fémur realmente es como el origen de la civilización. Y es justamente, nosotros los vínculos solidarios tenemos que mantenerlos, tenemos que sostenerlos. Eso es parte de la salud mental. Que lo tengamos que hacer por intermedio de un teléfono, por intermedio de una máquina, de una computación, pero hay que mantenerlo. Esa es la única garantía, ¿no? de que vamos a salir más o menos normales de esta pandemia. Es decir, lo que vos planteás es que una cosa es el distanciamiento, que sabemos que para este momento es imprescindible, y otra cosa es el distanciamiento social, que es la no comunicación. Sí. Hay que diferenciar lo que es el distanciamiento sanitario del social.
El sanitario es bueno, es justamente para protegernos del virus, pero el social no. El social es una discriminación, no tiene sentido. Hay que buscar una forma distinta, que por supuesto hay que inventarla, no está dicho, no es fácil, pero bueno, no confundir lo que es distanciamiento con distanciamiento social, porque obviamente eso afecta, no ayuda en nada. Claro, doctor, entonces seguir utilizando, seguir pensando en maneras creativas, seguir utilizando el internet, los videos, mandarnos fotos, escribirnos todos los días para saber cómo estamos, mantener también nuestras actividades, de repente de lectura, de ver películas, de repente, bueno, hablar con un amigo y decirle, che, ¿qué te parece si vemos esta película hoy juntos, pero separados, ¿verdad? Cada uno la ve en su casa y luego nos mandamos mensajes, hacemos una videollamada, o sea... no dejar de compartir esas cosas que nos interesan y que nos gustan, siendo que estamos separados, porque eso es muy importante para la psicología y en eso afecta también nuestro sistema inmune. Por supuesto, tengo totalmente de acuerdo. Y todos los años doy un curso de terapia grupal en la AMA, eso es una vieja costumbre que venimos haciendo, y este año lo que hicimos justamente es, como no podemos hacer presencial, dimos el curso, pero que el curso estaba centrado en que esta unión, el grupo sigue funcionando en la cabeza de la gente y lo tenemos que armar. O sea, más allá de explicar la parte teórica del curso, hacemos que todos los integrantes del curso participen de la vivencia grupal. Y esto lo que usted dice es así, bueno, invitarnos para una reunión, invitarnos para una película, para una comida inclusive, aunque cada uno lo haga en su casa, pero es una comida compartida. Y esto es solidaridad. Esto es justamente enriquecimiento del alma, sinceramente. Está muy claro entonces, querido amigo, que debemos mantener obviamente a rajatabla la distancia sanitaria, pero debemos abolir la distancia social. Muy claro, exactamente eso. Esa es la propuesta. Perfecto. Querido amigo, ha sido interesantísimo tu aporte y lamentablemente te tengo que decir algo. Primero que te tengo que despedir, pero hay algo mucho más grave y es que seguramente te vamos a seguir molestando en tu estudio para que sigas dándonos todos este tipo de tips que han sido realmente muy, pero muy interesantes. Un gran abrazo, querido. Y gracias. Bueno, agradezco la invitación y espero haber apoyado la idea. Bueno, un gran abrazo. Gracias, gracias. Bueno, realmente súper interesante lo que compartía con nosotros el doctor Humberto y qué contundente también, ¿verdad? La diferencia entre la distancia sanitaria y la distancia social, ¿verdad? Y bueno, nosotros que somos un poco más conscientes ya como adultos, buscamos la manera de sobrevivir esta situación, pero bueno, doctor, yo soy mamá y tengo amigas mamás también. Y no es tan fácil con los niños poder lidiar con esta situación. ¿Actúa de la misma manera la psique de los niños? Mira, yo diría que es en realidad un poco peor, porque vos tenés que tener en cuenta que la psiquis del niño es primero muy dependiente, segundo muy inmadura. Por ende, esa dependencia hace que el chico tenga mucha más ansiedad, aunque no lo demuestre en forma directa. Generalmente, las enfermedades de los chicos, porque los chicos también tienen ansiedad, también se deprimen lamentablemente, los signos son no más leves, sino mucho más indirectos. Pero me dice acá el productor que vos tenés información sobre eso con un especialista. Así es, doctor. Vos tenés tus amistades, pero yo también tengo mis amistades. Bien. Así que bueno, me he tomado la libertad de invitarla a ella, que es la licenciada Carolina Concolino, para que nos dé un poco más de luz sobre este tema. Ella es licenciada en Psicología, recibida de la Universidad Católica de Asunción y también de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. También tiene formación en terapia cognitiva conductual con niños y adolescentes, formación en TEA en la Universidad de Buenos Aires y formación en psicopatología infanto-juvenil en el Hospital Italiano de Buenos Aires. También tuve el gusto de trabajar con ella personalmente, así que es un placer para mí saludarte hoy, Caro. ¿Cómo estás? Hola Anto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy agradecida por estar acá, gracias por la invitación.
Bueno, Caro. Y nada, a ver, vamos a tocar el tema de la pandemia. Así es, Caro. Bueno, como le comentaba el doctor, yo soy mamá y también tengo amigas mamás y quería que nos comentes cómo actuar en estos casos de pandemia con la psicología de los niños, cuáles son las señales de alerta y cómo nosotros podemos ayudarles a ellos a superar esta situación tan difícil para todos. Bueno, al igual que todos, esta pandemia realmente nos afectó a adultos, adolescentes, jóvenes, gente grande. Pero imagínense que si los adultos nos estamos cansando del encierro, del aislamiento, de todo lo que conlleva esta pandemia, que es nueva para todos, inclusive nosotros adaptarnos a este cambio de las cámaras, de clases de Zoom virtual y ahora dando estas charlas de esta forma. Imagínense que los niños tienen menos recursos para manejar todo ese estrés. Nosotros ya tenemos muchísimos más recursos armados y herramientas como para poder lidiar con todo esto. Los niños pueden presentar ciertas características como estar ansiosos, apegarse un poquito más a los adultos, pueden tener pesadillas, tener miedo. Es un cambio radical para todos realmente. Los cumpleaños hoy en día son virtuales, vía Zoom o Meet. Las clases también cambiaron su dinámica. Entonces es como un cambio que vino a revolucionar todo realmente. Por eso es muy importante que justamente los adultos sean quienes puedan controlar ellos mismos sus emociones y estar tranquilos, para de esa forma transmitirles a los niños esa tranquilidad emocional que ellos necesitan. Hay un artículo muy interesante que estuve leyendo estos días que decía que uno de los factores principales para poder predecir cómo estará un niño después de una crisis es lo bien que los padres lidian con su propio estrés. Entonces sería muy importante que los padres no hablen sobre ciertos temas como cantidad de muertes por día, problemas económicos. Yo sé que todos tienen problemas económicos en este momento, que es difícil, pero hay que ver, de mediar qué lugares son los lugares aptos para tocar esos temas y qué lugares no, ¿verdad? No hablar de cantidades de casos fatalistas ni nada muy que pueda asustar a un niño. Lo que sí se puede hacer con los niños son hablar con ellos, preguntarles cómo se sienten, validar eso que ellos sienten, no pensar que porque son niños ellos pueden sentir menos y dar de menos lo que ellos pueden sentir, consolarlos en sus angustias y sobre todo darles información clara, de acuerdo obviamente a la edad en que ellos se encuentren, ¿verdad? Una forma para de repente poder explicarle a un niño lo que es el COVID puede ser que se le explique que es un bicho que va saltando de persona en persona y que se transmite de esa forma, que es por eso que tenemos que estar alejados, aislados en este momento de las personas. Entonces es una forma más ellos. Es muy importante que en las casas tengan rutinas y horarios estructurados. Cuando me refiero a eso, me refiero a que tengan horarios tanto escolar, horario de juego, horario libre, horario para hacer ejercicio y también integrarlos, hacerlos partícipes de algunas tareas hogareñas, de decisiones en el hogar. Sí, algo beneficioso que yo le veo a este aislamiento es el acercamiento que hubo en las familias. Los padres tuvieron que aprender de vuelta a jugar con sus hijos, a relacionarse más tiempo, a poder llevar la vida laboral y familiar en un mismo ambiente. Entonces yo veo como bastante beneficioso porque los niños se ven como más acompañados también por los padres. Sí, lo que tenemos es la ventaja acá en Asunción y en Paraguay es que la mayoría de las familias viven en casa, por ende tienen patios y pueden jugar a la pelota, pueden jugar con los hermanos al fútbol, correr,
saltar la cuerda. Distinto, estamos hablando de países como Buenos Aires, que la mayoría viven en departamentos, en el cual realmente se encuentran entre cuatro paredes y el encierro se siente el doble. Licenciada. Para esas personas que viven, sí. Clarísimo su alocución. Realmente ha estado brillante en la explicación, ha sido muy claro. Y bueno, usted sabe que el tiempo es tirano y nos estamos quedando ya sin tiempo. Entonces, Sí. la vamos a Bueno. convocar, seguramente sin antes despedirla y agradecerle mucho sus tips porque han sido muy claros. ¿Es así, Anto? Así es, Caro. Bueno, gente, a aprovechar entonces, como dice la doctora, sacar lo positivo de esto, a acompañar a los niños a validar sus sentimientos, a escucharlos y sobre todo a mantener nosotros los adultos el control para transmitirles a ellos esa seguridad que tanto necesitan. Caro, muchísimas gracias por estos tips que nos diste y bueno, esperamos poder tenerte de vuelta una próxima vez como invitada. Bueno, muchísimas gracias, Anto, muchísimas gracias por tenerme acá en el programa y bueno, nos vemos pronto en otro programa. Hasta la próxima. Bueno, la doctora Concolino nos decía, para explicarle a los niños qué es el coronavirus, le podemos decir que es como un bichito que va saltando de persona en persona. Bueno, nosotros los adultos también tenemos que entender muy bien qué es el coronavirus y cómo interactúa con nuestro sistema inmunitario para, bueno, poder fortalecerlo y continuar más fuertes en esta lucha. Doctor, explícanos un poco, mucho se habla del coronavirus, hay muchas especulaciones, pero ¿qué es el coronavirus y cómo interactúa con nuestro sistema inmunitario? Bueno, el coronavirus es uno de los tantos cientos de miles de virus que se conocen. Tiene la particularidad de que fundamentalmente ingresa por el tracto, por el tejido respiratorio, por las mucosas. Por eso no hay que tocarse la cara y por eso nosotros estamos con esta máscara. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que realmente ocurre? Un virus cualquiera, no solo el coronavirus, sino cualquiera, no es un ser que tenga vida propia. Necesita, para poder vivir, eso en realidad es un pedacito de ADN. Todos más o menos conocen lo que es el ADN y saben que es el aparato reproductor de la célula, es decir, se va replicando el ADN y el ADN lo que termina provocando normalmente es la producción de proteínas. En realidad, si uno habla, la esencia de la vida está dada por las proteínas. ¿Qué hace el virus? Como él no tiene vida propia, ingresa a la célula, por lo tanto necesita una célula para poder vivir. Por eso se habla que el virus vive muy poco tiempo, porque fuera de nosotros no hay ninguna posibilidad que viva. Es decir, nosotros tenemos que tener conciencia que somos el avión, el barco, el coche, el colectivo, el subte de este virus. Es decir, transportamos el virus para que él pueda vivir. ¿Qué ocurre entonces? Una vez que ingresó, toma el comando del ADN de la célula y en vez de que la célula produzca las proteínas que tiene que producir para funcionar normalmente, lo que hace es utilizar eso para nada más que para replicarse. Algo muy parecido a lo que hace la célula cancerosa. De hecho, el sistema inmunitario nos defiende de los virus, de los microbios y también de las células anormales, como sería una célula cancerosa. Entonces, esta es la forma de actuar del virus. Ahora, ¿cómo el sistema inmunitario resuelve este problema? Lo resuelve a través de dos mecanismos. Uno es provocar un proceso inflamatorio muy importante, y acá quiero hacer una disquisición, es decir, una aclaración. Cuando hablamos de procesos inflamatorios, todos nos aterramos e inmediatamente tenemos que ir a tomar el antiinflamatorio, etcétera, etcétera. Pero en realidad, la inflamación, todos estamos desesperados contra la inflamación porque duele. Esto, en realidad, es una inflamación, pero que no duele. Pero
evidentemente crea grandes desastres. ¿Por qué? Porque es la forma que tiene el sistema inmunitario de matar a el virus, la bacteria o lo que sea. En este caso, al coronavirus. Y la otra forma es algo muy querido para los que hacemos medicina ortomolecular, que es el estrés oxidativo, que en algún momento cuando hablemos de envejecimiento y veamos un poco qué tiene que ver el estrés oxidativo y el envejecimiento, va a ser muy interesante volver sobre el tema. Pero entonces, resumiendo, 2 mecanismos para matar a los microbios. Por un lado, inflamación, por otro lado, estrés oxidativo. Bueno, doctor, pero como usted decía, hay miles de virus. ¿Por qué el coronavirus nos afectó tanto y por qué se sabe tan poco? ¿Usted cree que de repente fue creado en algún laboratorio? ¿Estamos viviendo alguna guerra biológica? ¿Podría ser ese el caso? ¿Por qué se sabe tan poco de este virus? Bueno, en realidad primero no estoy tan de acuerdo con que se sepa tan poco. La segunda cosa es decir, yo no creo demasiado en las teorías conspirativas, pero es algo así como que las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Entonces dejo abierta a la imaginación y al criterio de ustedes qué es lo que pueden hacer. Pero hablando en serio, ¿qué es lo que pasa? No es que se sepa tampoco. Vos me haces una pregunta que necesitaríamos todo el programa para poder desarrollarla. Pero, a ver, lo voy a plantear con un ejemplo. Todos los virus, todas las bacterias, pero vamos a hablar de los virus, tienen el mismo comportamiento, tienen cosas muy en común. Por ejemplo, vamos a hacer una digresión para poder entendernos. Si hablamos del ser humano, todos sabemos que tenemos una cabeza, que tenemos 2 brazos, que tenemos un torso, que tenemos 2 piernas y una pelvis. Así a grosso modo. Todos los virus tienen todo eso. Pero ¿qué pasa? Tienen distintos rostros. Igual que el ser humano. Vos necesariamente, para que yo poder reconocerte, no alcanza con que vea una pierna tuya o un codo. Necesito ver tu rostro. Y eso es lo que nos está faltando con este virus. Tiene todas las características de todos los virus, o de muchos virus, pero nos está faltando algunas cosas, que es qué rostro tiene este virus. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que vemos así, en forma alarmante, es el alto nivel de contagiosidad que tiene este virus. Pero, así como tiene un alto grado de contagiosidad, tiene un bajo nivel de letalidad. Es decir, contagia pero no mata tanto. Y tiene su lógica también esto desde lo biológico. Es decir, nadie mata a quien le da de comer. Así es decir, él nos necesita a nosotros para poder seguir haciendo sus tropelías. Así es, doctor. Y bueno, es como vos decís, no podemos ver su rostro porque parece que como que tuviera diferentes rostros de acuerdo a quien lo recibe, ¿no? Y ahí yo quiero saber, doctor, ¿por qué de repente la gente joven se contagia pero no es tan afectada como la gente mayor por este virus? Mira, yo te decía recién que quizás el paradigma de la perfección y de la autorregulación es el sistema inmunitario. El sistema inmunitario de un joven generalmente es mucho más activo, mucho mejor regulado que el de la persona mayor o del adulto mayor. ¿Por qué? Porque de eso se trata el envejecimiento. ¿El envejecimiento qué es? Es la pérdida de regulación de los sistemas. Recuerden que dijimos, porque yo insistí al principio con que el sistema inmunitario era mucho más que el hecho de ser un sistema de defensa. No, es un sistema de regulación que va a mantener algo muy preciado para la naturaleza, que es la homeostasis. ¿Y qué es la homeostasis? La homeostasis es el equilibrio dinámico. Mientras vos y yo y nuestros televidentes estamos hablando y conversando y ellos mirándonos, pasan un montón de cosas en nuestro organismo que sirven ¿para qué? Para mantener el equilibrio. Por eso
el nombre de nuestro programa, Salud en Equilibrio. Doctor, mucho se habla de tormenta de citoquinas. ¿Qué es la tormenta de citoquinas? Digo bien, ya, mira, la palabra ya es difícil, así que espero que me des una explicación a mí y a la gente que nos está viendo para que podamos entender un poco qué es. Bueno, hablamos de sistemas de información. Sí. Los sistemas de información tienen un lenguaje. Las citoquinas son el lenguaje del sistema inmunitario. Es decir, es la forma que interactúan con el sistema endocrino, con el sistema nervioso central y por supuesto con la psiquis. Entonces, son proteínas de muy bajo peso, pero fundamentalmente ¿qué hacen? Mantienen la interdependencia y el diálogo permanente entre estos sistemas. Pero cuando hay tormenta, ¿está todo bien entre ellas? Claro, no, ahí es donde está el problema. Recordá que yo dije que de alguna manera casi, es decir, estaba como enamorado del sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque tiene una perfección en cuanto a la regulación cuasi perfecta. Muy bien, tan perfecto es que recuerden que para matar al virus, en este caso al coronavirus, ¿qué requeríamos? Proceso inflamatorio y estrés oxidativo. ¿Esto quién lo maneja? Las citoquinas. Ok. Entonces, y es tan perfecto este sistema que cuando aparece el virus en este caso y el sistema inmunitario hace su ataque para poder eliminar ese virus, produce una cantidad muy importante de citoquinas para producir el proceso inflamatorio. Excelente. Ahora, esas mismas células que produjeron esa inflamación importante son las encargadas de frenar el proceso. Miren ustedes qué cosa tan excelsa, es decir, cómo ciertas y determinadas citoquinas sirven como el acelerador del auto, sí, y otras citoquinas como el freno. Entonces, ¿dónde está el problema? Cuando por alguna razón ese sistema no está lo suficientemente balanceado, digamos que el auto de las citoquinas derrapa de la carretera y empieza a producir una gran cantidad de distintas citoquinas, porque no es que existe un solo tipo, se conocen ya más de 150, por supuesto que hay algunas principales, pero prácticamente casi todas las citoquinas, fíjense ustedes, son citoquinas proinflamatorias, es decir, son citoquinas que van a producir inflamación. Y solo unas pocas son las que van a frenar esa inflamación. Por eso es tan importante, porque ojo, cuando ingresó el microbio, cuando ingresó el virus, es imprescindible tener un proceso inflamatorio para matarlo. Entonces tenemos una gran cantidad de ellas tratando de resolver el problema, pero también agazapadas hay otras citoquinas antiinflamatorias que frenan el proceso. ¿Qué es lo que ocurre con la tormenta de citoquinas? No existe el freno. Hay una respuesta desmedida con respecto a la agresión. Es decir, el virus, si le pusiéramos números, agrede 3 y la respuesta inflamatoria es 7. Y ahí es donde esa respuesta inflamatoria produce grandes desastres. ¿Por qué? Porque en esto hay que ser muy claro. ¿Por qué se le teme tanto a la respuesta, a la inflamación y todos estamos desesperados para frenarla? Porque la inflamación, cuando se prolonga en el tiempo, produce destrucción de los tejidos. Y por eso empieza como que hay una exportación del problema, como que, fíjense lo que pasa en el coronavirus. Arranca por el pulmón habitualmente, pero termina provocando un problema vascular. ¿Por qué? Porque cuando se produce la tormenta citoquínica y no hay freno, no hay demasiada posibilidad de resolver el problema. Entiendo, doctor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para que eso no se produzca? ¿Existe alguna medicación que ya haya sido comprobada? Se habla mucho del plasma de la gente que está convaleciente. ¿Cuáles son los métodos que se están utilizando ahora para que la gente con COVID-19 pueda recuperarse más fácilmente?
Bueno, acá hay dos cosas que te van a tener en cuenta. Realmente, para ser concreto, de todas las cosas que se hablan, dióxido de cloro, hidroxicloroquina, acitromicina y etcétera, etcétera, todas sirven y ninguna sirve. Porque esto tiene fases y procesos. Y por otra parte, así como les decía que cada virus tiene distintos rostros, también los sistemas inmunitarios de cada uno de nosotros tienen distintos rostros. Por eso es tan difícil el tratamiento. Claro que todos tenemos cosas en comunes. Sabemos que una cabeza tiene 2 ojos, una nariz, una boca y 2 orejas, pero no todas son iguales. Entonces, esto va a actuar en detrimento de la tan ansiada vacuna, me parece, doctor. ¿Nos puede decir algo acerca de ese desarrollo? No, primero quiero comentarte qué pasa con el plasma de convalecientes. Ah, ok. El plasma de convalecientes sí es de las pocas cosas que hoy tenemos como para pelear aparentemente, efectivamente, para poder bloquear el coronavirus, aunque no deja una inmunidad importante. Es una inmunidad muy corta, pero en el momento que el paciente se enferma y empieza a complicarse, es ideal hoy utilizar plasma de convalecientes. Y la otra cosa que es fundamental, pero que no existe en este momento, es la vacuna. Hoy la vacuna que tenemos es necesariamente el distanciamiento sanitario, el lavado de manos, el uso de antiparras, de tapabocas o de máscaras. Esa es la vacuna actual. Pero si hablamos de la vacuna futura, hay una esperanza muy importante. Esto no vino para quedarse para todo el resto de nuestra vida. Seguramente a muy corto plazo va a haber una vacuna que realmente nos haga no olvidar de esta catástrofe y de esta desgracia, pero sí por lo menos poder controlarla. Ojalá así sea, doctor. Bueno, haciendo una pequeña síntesis, porque lastimosamente tenemos que hacerlo, les queremos recordar a todos, la vacuna todavía no está acá, la vacuna está en nosotros, sigan tomando todas las precauciones, continúen con el distanciamiento sanitario, no así el distanciamiento social, sigan haciendo las cosas que les gustan a distancia, acompañen a sus niños, validen sus sentimientos, explíquenle lo que es el coronavirus en su propio idioma, lávense las manos constantemente y bueno, no dejen de seguirnos a nosotros en las redes sociales porque vamos a continuar hablando de este y otros temas súper importantes también, doctor. Así es. Y ya en próximo, ustedes no aclaramos, Anto, cómo va a ser la dinámica de nuestro programa. Es decir, nosotros vamos a hacer un programa semanal, ¿no? Así es, doctor. La próxima semana préndanse a nuestros canales porque vamos a estar hablando de algo muy importante que es cómo envejecer con gracia, doctor. Y con salud. Y con salud, por supuesto. Y ¿sabes con qué? Con libertad. Con libertad también, que es lo que nos va a dar la educación de Salud en Equilibrio. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo. Esperamos que les haya gustado mucho. Si les gustó, compártanlo con los amigos. Y bueno, esperamos que nos dejen todos sus comentarios, sus consultas. Si hay algún tema al cual les gustaría que podamos discutirlo aquí, nos dejan en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y otra cosa más, aquí en el Zócalo va a aparecer cuál es nuestro canal de YouTube, donde van a poder consultar a partir del mes de septiembre. Así es. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Esto fue Salud en Equilibrio. Será hasta la semana que viene, Dios mediante. Gracias a todos. Gracias, doctor. Será hasta la próxima.